presente y reflexiono en él. Tú me guías y me haces saber lo que he de hacer cuando en el pacto aferramos y te oramos con todo el corazón. Tú permite y dame bendición en cada encuentro, en la dificultad, hazme poder ver tu plan y agradecerte. Y tú mi corazón de gracia llénamelo para de nuevo poder empezar. Hazme ver de corazón la verdad del campo. Hazme saber la necesidad del evangelio. Tu deseo yo cumpliré. Guíame a toda nación para que a los remanentes levante para ti. Cuando miro hacia mi pasado y presente y reflexiono en él, tú me guías y me haces saber lo que he de hacer cuando en el pacto aferramos y te oramos con todo el corazón. Tú permite y dame bendición en cada encuentro, en la dificultad, hazme poder ver tu plan y agradecerte. Y tú mi corazón de gracia llénamelo para de nuevo poder empezar. Hazme ver de corazón la verdad del campo. Hazme saber la necesidad del evangelio. Tu deseo yo cumpliré. Guíame a toda nación para que los remanentes levante para ti. Levante para ti. Levante para ti. Hebreos capítulo 11, versículo 23 al 28. Dice la palabra de Dios así: Por la fe, Moisés,
cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Palabra de Dios. Esta tarde solamente quiero leer para dar inicio en esta lectura, este mensaje importante, solamente Hebreos capítulo 11, versículo 28. Busque conmigo y así dice la palabra de Dios. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Este gran personaje de hoy hablaremos de Moisés. ¿Quién era él? Realmente, ¿qué respuestas o qué bendiciones Dios le dio a este gran hombre para que pudiera salvar a una gran nación en esa época? Viendo la Biblia en Hebreos capítulo 11, dice la Biblia que por la fe celebró la Pascua. Y conocemos nosotros bien que la Pascua es cuando entregaron a una oveja, ¿sí? Primogénito de las ovejas, y la sangre lo pusieron en las puertas y en las ventanas. ¿Qué simboliza esto? Esto es lo que realmente queremos nosotros también aferrarnos como iglesia que somos en esta época. Entonces, el día de hoy, como lo hemos compartido, hoy vamos a hablar de Moisés. ¿Qué queremos decir para iniciar en esta hora antes de entrar en la introducción? Desde hace 2 semanas, iglesia, hemos estado compartiendo sobre la vida de nuestra siguiente generación. ¿Qué debemos transmitir correctamente? ¿Y qué es lo que nuestra generación necesita para realmente ser las personas que Dios ha llamado y tener esa seguridad para salvar a todas las naciones del mundo? Hoy, la semana pasada vimos a José. Y hoy queremos ver a este gran hombre llamado Moisés. Primero queremos comenzar con la introducción, muy importante. Dice así, número 1. Toda la humanidad está atrapada por Satanás, incluso hasta el día de hoy. ¿Por qué quise iniciar de esta manera? Porque en la época bíblica de Moisés, el pueblo de Israel estaba atrapado por la esclavitud, estaba atrapado por la cultura. Por más de 400 años ellos estuvieron esclavos. Y ya que estaban atrapados por la cultura, por la idolatría, en esta época también la humanidad está atrapada. Pero detrás de cada cultura, detrás de cada idolatría, sabemos que está Satanás. Él es el principal que está engañando a la humanidad, incluso hasta el día de hoy. Miremos primero de Juan 5:19. Usted puede leer Apocalipsis 12:9 y es más, Efesios 2:2 hablan de este ser. En 1 de Juan 5:19 dice que el mundo entero está bajo el maligno. En Apocalipsis 12:9 dice que la serpiente antigua que engaña el mundo entero. La misma serpiente que es el diablo que engañó a Adán y Eva, incluso está engañando a la humanidad del día de hoy. Y en Efesios 2:2 dice que la humanidad está siendo llevada a la corriente espiritual de Satanás en este mundo. Así que no es raro, realmente no es sorprendente ver que la humanidad esté sufriendo, porque la Biblia lo dice. La Biblia confirma por qué la humanidad está sufriendo de esta manera. Primero, lo que podemos ver se debe al evento de Génesis 3. No es un evento de ahora. Muchos de las personas piensan que el ser humano está sufriendo por causa de lo presente, de la droga, del alcohol o de las pandillas. Sí, al principio parecen esos problemas, pero la Biblia dice que el mundo está sufriendo por un evento que ocurrió mucho antes que usted y yo naciéramos. Era el evento de Génesis 3. Un evento donde Satanás realmente, que entró a la serpiente, según Apocalipsis 12:9, engañó a Adán y Eva. Y ese lo llamamos el problema fundamental del hombre. Ese evento de Génesis 3 es muy importante saberlo, porque nosotros, según Romanos 5:12, venimos de esa genealogía. Así que si la humanidad cayó en un problema fundamental,
que llamamos el pecado de origen, que inició en Génesis 3 por la desobediencia de la palabra de Dios y la humanidad se separó con ese problema fundamental, entonces nació un segundo problema, el problema espiritual. Ahora el ser humano no lo sabe, pero el ser humano está atrapado mucho más de lo que él piensa, sino que está atrapado espiritualmente, según Juan 8:44, por Satanás. Satanás controla a la humanidad para que no escuchen el evangelio. Según de Corintios 4:4 lo dice. Pero no solamente el ser humano cayó un problema fundamental, que es el inicio, y tampoco un problema espiritual, que ahora que no se ve, y Satanás invisiblemente a los ojos lo está engañando, sino que la humanidad por ese problema espiritual ahora lo conllevó a un problema mental. No es raro ver ahora que personas se suicidan. Sí, escuchamos la noticia de un joven que porque perdió dinero se suicidó. Y eso pasa no solamente en países grandes, sino en todas partes del mundo. La gente vive con depresiones, con ansiedades, ¿sí? Miedo al destino, a la muerte. Y por ese problema espiritual que no sabe, el problema mental le llega y sufren de depresión. Pero ahí no termina todo, porque el problema mental con el tiempo se vuelve físico, comienza a tener problemas, enfermedades que no sabe dónde viene, comienza a tener dolor de cabeza, dolor de cuerpo, sufre de dolor de articulaciones y no sabe por qué. Y es más, algunos doctores no pueden ver esa solución porque el problema de inicio es un problema espiritual. Pero no solamente termina allí, sino que ese problema es espiritual a ese problema físico, sino que después que muere esa persona, aunque haya tenido éxito, aunque haya tenido dinero y todo, pero por tener ese problema espiritual, ese problema mental que no lo sabía y al final cayó en un problema físico, llega el problema de la otra vida. Algún día, igual usted y yo, moriremos. Y algún día nosotros estaremos delante de Dios en el juicio. Allí realmente ese es el problema de la otra vida, porque donde usted va a ir, será al cielo eternamente o sufrirá eternamente. Mientras que los que están separados de Dios, los incrédulos que no saben esto, que viven con el problema fundamental, por el problema espiritual, por el problema mental y por ende el problema físico, y al final mueren y por el problema de la otra vida, piensan que ahí termina todo. Pero la Biblia dice que no. No solamente termina después que usted muere, porque si no va a venir un problema que no solamente usted, aunque haya fallecido, no lo haya visto, sino que ese problema se va a traspasar a su siguiente generación. Eso lo llamamos una herencia espiritual. En Éxodo 24:5 dice que los que adoran ídolos, ¿sí? Los que están separados de Dios, los que no conocen el Evangelio, verán hasta la segunda y tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen. Ese es un problema espiritual serio porque eso es traspasado también a la siguiente generación. Estamos hablando de toda la humanidad, porque toda la humanidad viene del evento de Génesis 3 y usted y yo ahí nos incluimos. ¿Por qué debemos saber esto? ¿Por qué esta noticia que parece tan grave, hoy en día los seres humanos no lo saben? Por eso debemos proclamar el Evangelio, porque el Evangelio es la única solución para esos problemas que el ser humano tiene y no lo sabe. Y ya que no lo sabe, ha caído en los 6 estados que hoy hablamos del no creyente y viven sufriendo. Y aunque fallezcan, mueran, su generación sufre y el ciclo empieza. En este mensaje inicia de esta manera para que nosotros veamos que no solamente en la época de Moisés, que era una época de esclavitud y que estaban matando a los niños, bebés, ¿sí? Varones, una época de mortandad, vivimos una época también de sufrimiento también. Por eso es importante que en esta época levantemos hombres, líderes, una siguiente generación como Moisés. Moisés sabemos que cuando no inició el llamado de Dios de una vez. Pasaron 80 años, pero para Dios nunca es tarde. No se equivoca. Nosotros tal vez nos apresuremos, pero Dios tiene su horario. Y cuando lo vemos de esta manera, podemos ver algo importante en la vida de Moisés. ¿Qué podemos ver en la vida de Moisés que también vimos en la vida de José la semana pasada? 3 cosas. Primero, el estado espiritual que tenía Moisés. O sea, la conclusión de toda su vida en Moisés. También podemos ver la identidad que tenía Moisés. O sea, qué es lo que guiaba a Moisés toda su vida, el contenido. Y tercero, el deseo de Dios. ¿Qué es el deseo de Dios? La dirección de toda la vida que tenía Moisés en su época. Y nuestra siguiente generación, nosotros como líderes, y transmitir esto también
es importante. Que cada una de las personas y nuestra siguiente generación, cada uno de los creyentes, tenga la conclusión de toda su vida, el estado espiritual. Sepa y no olvide su identidad, el contenido, lo que guiará toda su vida. Y no olvide el deseo de Dios por encima de nuestro deseo propio, porque esa es la dirección de la vida de nosotros como creyentes. ¿Qué podemos ver en la vida de Moisés en el primer punto? Es el estado espiritual. La conclusión. Primero, todo inicio, iglesia, y debemos transmitirlo correctamente a la siguiente generación, todo inicio correcto debe estar conectada con la palabra. La semana pasada en la conclusión dijimos esto. El inicio correcto de la vida de nuestra siguiente generación tiene que ser la palabra. ¿Por qué? Porque solo la palabra nos reveló el problema que tiene la humanidad. Nosotros no lo sabíamos. Solo la palabra nos revela la solución para este problema que tiene la humanidad. Y solo la palabra nos muestra el futuro y el deseo de Dios para nosotros. Así que todo inicio debe empezar con la vida en la palabra. En Hebreos capítulo 11, versículos 27 y 28 dice la Biblia que por la fe Moisés dejó a Egipto. ¿Sí? Por la fe. Y también dice el versículo 28, por la fe celebró en la Pascua. La pregunta es esta, ¿la fe en qué? La fe en la palabra. ¿Sí? Cuando celebró la Pascua no lo hizo él recibió la palabra de Dios y con la fe en la palabra hace lo que Dios le pide. Así que toda nuestra siguiente generación, incluyendo nosotros, debemos iniciar siempre nuestra vida de fe con la palabra. No importa lo que ustedes, en qué esté trabajando, en qué esté estudiando, todo inicio debe iniciar conectado con la palabra. Así debe ser el estado espiritual correcto para nosotros y nuestra siguiente generación. Por encima de cualquier tipo de condición, por encima de tu propia debilidad, de mi propia debilidad, ¿qué debo hacer? No es mirar mi debilidad. Si soy fuerte o soy débil, no preocuparme por eso, porque encima de mi propia debilidad debo aferrarme a la palabra. Moisés nos enseña esto. ¿Saben la historia de Éxodo capítulo 4, del 1 al 17? Donde Dios llama a Moisés y Moisés le dice en Éxodo capítulo 4, Señor, no sé hablar, soy como un niño. ¿Por qué me escoges a mí? Y Dios le dice, ¿quién hizo la boca? Y Moisés se queja otra vez, ¿en el nombre de quién iré? Y Dios dice, irás en el nombre de Jehová. Señor, envíame a alguien, por favor, que pueda hablar conmigo. Y Dios le envía a Aarón, su hermano. En otras palabras, Dios no necesita nuestra fuerza, por decirlo así. Aunque seamos débiles, aunque nos hagan falta muchas cosas, nosotros debemos solo aferrarnos a la palabra. Y eso es lo que hizo Moisés, a pesar de toda su debilidad, sus circunstancias, cuando se encontró, cuando Dios habló a su vida, al final la Biblia dice que él fue a Egipto conforme a la palabra de Dios. ¿Usted siente debilidad? ¿Siente que le falta mucho? ¿Siente que las circunstancias le afectan? A veces siente que no tiene seguridad. Aférrese a la palabra. No importa qué tan débil se siente el día de hoy, qué tanto sienta que le falte, aférrese a la palabra, porque la palabra de Dios debe estar por encima de mi propia situación, debilidad y circunstancia. Moisés, nos enseña esta respuesta. Y por último, en este primer punto, Moisés celebra uno de los eventos más importantes para la época del Antiguo Testamento, que es celebrada realmente hasta el día de hoy por los judíos, la Pascua. ¿Qué simboliza la Pascua? Dios le da detalles por detalles realmente lo que Moisés tenía que hacer para este evento. En Éxodo capítulo 3, 18, Dios le dice a Moisés, dile al faraón que saca a mi pueblo. ¿Pero para qué? Para que me celebre sacrificios en el desierto. O sea, que volviera la expiación, que tenía que volver a matar a las ovejas para que la sangre fuera delante de Dios como holocausto. ¿Esto qué simboliza la expiación? ¿Qué simboliza que realmente un cordero debe morir en mi lugar por mis pecados? Entonces, en Hebreos 11, 28, que lo leímos, dice que por la fe Moisés celebró la Pascua. Entonces, ¿la fe en qué? De que alguien iba a venir a tomar nuestro lugar, que alguien iba a ser el cordero realmente inmolado, que a través de su sangre nosotros podríamos otra vez acercarnos a Dios y recibir perdón completamente por nuestros pecados. Entonces, nuestro estado espiritual siempre debe estar aferrado al pacto de Cristo, a lo que Cristo hizo por nosotros, a lo que hizo Cristo cuando vino a la tierra como el verdadero profeta que nos abrió el camino, como el verdadero sacerdote que nos perdonó nuestros pecados y como el verdadero rey que venció las obras del diablo. Esa es la Pascua. Y más adelante Pablo dice nuestra Pascua.
es Cristo. Celebremos este tiempo todos los días celebrando de que Cristo es la solución de todos los problemas de toda mi vida. Ese debe ser mi estado espiritual y ese debe ser mi conclusión como lo tuvo Moisés. Segundo, lo segundo que podemos ver en la vida de Moisés es su identidad. ¿Por qué su identidad? ¿Qué guía su vida? ¿Qué guiaba a Moisés? ¿Qué es lo que Moisés cuando salió del pueblo, con el pueblo de Israel al desierto, quién guiaba la vida completa de Moisés? ¿Cuál fue la confesión que tuvo Moisés en esa época, en circunstancias? Y lo dije la semana pasada, lo compartí, lo dijo y lo repito otra vez, perdón. Lo que guíe tu vida realmente, como usted realmente se haya aferrado a su identidad, eso guiará su vida. Miremos la vida de Moisés. Dios le da una promesa en Éxodo capítulo 3, cuando Dios le dice a Moisés, ve y preséntate al faraón. Y Moisés dice, yo, sí, yo soy débil, tal vez Moisés dijo. Pero ¿cuál fue la promesa que Dios le dijo en Éxodo 3:12? ¿Cuál fue que le dijo? Ve, porque yo estaré contigo. Esa debe ser la mayor promesa. Dios está junto con nosotros. Realmente debemos nosotros disfrutar esta bendición. Aunque no tengamos nada físicamente, aunque materialmente nos falte mucho, debemos disfrutar de que Dios también está junto con nosotros. Esa es la identidad que Dios le dio a Moisés. Entonces, si esto es la identidad, cuando salieron del pueblo el Israel salió del pueblo de Egipto, en Éxodo capítulo 14, 13, 14, ocurre una situación. ¿Se acuerdan la situación? De que el pueblo de Israel llega al frente del Mar Rojo y detrás venía todo el batallón de Egipto para matarlos. Y todo el pueblo comienza a quejarse y a preocuparse. ¿Y qué dice Moisés? Está tranquilo, veremos la salvación de Jehová. Dios obrará a nuestro favor. Esa es la confesión del que tiene su identidad. Esa es la confesión del que se aferra realmente a la palabra. Y Moisés, tomando esta confesión, sabemos lo que ocurrió. Dios demostró su poder y abrió el mar rojo. El Dios que estaba con Moisés está con nosotros. Es el mismo Dios, iglesia. Es el mismo Dios que estará conmigo y que estará también con nuestra siguiente generación. La Biblia dice que Dios no cambia. La Biblia dice que ese mismo Dios que estuvo con Moisés está con nosotros. Es el mismo Dios de ayer y hoy. A Josué más adelante, años después que Moisés falleció, años después, Dios le da esta promesa a Josué y le dice en Josué capítulo 1, le dice, yo y así como estuve con Moisés, estaré contigo. ¿Cuál debe ser nuestra identidad? ¿Quién está con nosotros? ¿Quién guía nuestra vida? ¿Quién realmente obra a través de su Espíritu Santo en nuestra vida? El mismo Dios que estuvo con Moisés está con nosotros, iglesia, y estará con nuestra siguiente generación. En Filipenses 3:20 dice que somos ciudadanos del cielo, somos propiedad de Dios, somos parte del gobierno de Dios. Eso significa mi identidad. En Mateo 28:20 dice que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y en Éxodo capítulo 15, versículo 18, Moisés confiesa en un cántico que Jehová es eterno, que Jehová es para siempre, que Jehová no cambia. Así debemos nosotros disfrutar nuestra identidad. Dios no cambia. Su poder no cambia. Y ese mismo Dios que estuvo con Moisés, que le dio la promesa en Éxodo 3:12, en esa época de esclavitud, es el mismo Dios que nos da la promesa a nosotros. Yo he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aferremos a la identidad y transmitamos esto correctamente también a nuestra siguiente generación. Tercero, ¿qué es lo tercero que podemos ver nosotros en la vida de Moisés? El deseo de Dios. ¿Hacia dónde Dios desea llevar a la iglesia? ¿Hacia dónde Dios desea llevar su vida? ¿Hacia dónde Dios desea llevar a nuestra siguiente generación? Eso se llama la dirección de toda nuestra vida. Dios nos está dando la dirección. Y Dios, su deseo siempre ha sido el mismo. El mismo deseo que le puso a José es el mismo deseo que le puso a Moisés también, igual a nosotros, iglesia. Cuando usted lee el texto de Éxodo capítulo 3, versículos del 7 y 8, así no dice la Biblia. Quiero leer textualmente. El libro de Éxodo capítulo 3, versículos 7 y 8, así dice la Biblia. Si lo tienes, pueda leer conmigo en Éxodo capítulo 3, versículos 7 y 8. Así dice la Biblia. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto,
y he oído su clamor a causa de sus exactores, he conocido sus angustias. Y dice el 8, y he descendido para librarlos de la mano de egipcios y sacarlos de aquella tierra. ¿A dónde? A una tierra buena y ancha, y tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del jebuseo, del heveo y del jebuseo. Dios siempre da la dirección para su pueblo. Dios da siempre la dirección para nosotros, para nuestra siguiente generación igual. ¿Por cuál era el propósito de Dios sacar al pueblo de Israel? Era llevarlos a esa tierra que fluye leche y miel. Pero primero tenía que conquistar esa región que estaba habitada por otros reinos. Y Dios le dio esa tierra. En otras palabras, esos pueblos conocieron el poder de Dios. Conocieron quién era Jehová. No sé si usted recuerda la historia en el libro de Josué capítulo 2, cuando Rahab le dice a los espías, he escuchado que el Dios de Israel abrió el mar rojo y estamos atemorizados de gran manera. O en otras palabras, toda la tierra tiene que saber quién es Jehová. Pero ¿qué debe guiar nuestra vida? Nuestra vida, ¿en qué se debe basar nuestra dirección? Se debe basar en la palabra de Dios. Dios le dio su palabra a Moisés. Moisés se aferró a la palabra y con esa palabra Dios guió a su pueblo a esa tierra. Y recuerden que Dios cumple su palabra. En Éxodo capítulo 15, versículo 17 al 18, de esta manera Moisés, juntamente con María, hacen un cántico y un cántico de confesión, un cántico de completa seguridad. Dice Éxodo capítulo 15, versículo 17 al 18, dice, tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová. En el santuario de tu mano, oh Jehová, han afirmado. Y dice el 18 que leímos antes, Jehová reinará eternamente y para siempre. Dice la Biblia, tú lo introducirás. Tú has preparado el lugar. El deseo de Dios siempre ha sido realmente llevarnos a lugares para que esas personas, en esas naciones, puedan conocer quién es Jehová. De igual manera, en esta época, el deseo de Dios es que todos conozcan este evangelio. ¿Quién es Jesús, que es el Cristo? Aferrémonos solamente a la palabra de Dios y conforme a la palabra de Dios, dijimos que la palabra de Dios nos guía a su deseo. Y lo hemos visto en el último capítulo de Mateo, en Marcos, en Lucas, en el libro de los Hechos. Siempre ha sido Dios su deseo de que otros pueblos conozcan quién es Jehová. Y no olviden que Dios cumple su palabra. En Josué capítulo 4, versículo 24, cuando usted lee, Dios le dice a Josué y a los líderes que hagan un monumento de piedra. ¿Recuerdan? Ese texto lo vimos hace 2 semanas. Y ese monumento de piedra, y Dios le dice, y cuando sus hijos le pregunten, su siguiente generación, ¿para qué estas piedras? Ustedes le dirán, el poder de Dios secó el río Jordán, el poder de Dios abrió el mar rojo, para que la siguiente generación sepa. Y al final el versículo 24 dice, para que todos los pueblos sepan y teman a Jehová. Siempre ha sido la dirección de Dios para nuestra vida como creyentes hacia la evangelización del mundo, hacia que todos conozcan quién es Jesús, que es el Cristo. La iglesia debe aferrarse primero a la palabra y creer que esa palabra nos guía y principalmente creer que Dios cumplirá su palabra hacia su dirección. Josué lo sabía, pero primero Moisés también lo sabía. Y Moisés transmitió este deseo a Josué y Josué conquistó naciones y mostró el poder de Dios. Eso es la evangelización del mundo. ¿Hacia dónde Dios está llevando a nuestra siguiente generación? Siempre lo hemos compartido, sus estudios, sus negocios, en su trabajo, todo sea bajo la dirección de vida que Dios le da hacia la evangelización de todas las naciones del mundo, para que todos los pueblos conozcan. El día de hoy queremos concluir este mensaje importante recordando 3 cosas. Y lo vimos con José también. Primero, el estado espiritual correcto que debemos tener nosotros. La conclusión en la palabra. La fe en la palabra. No importando mi debilidad. Aferrarme a la palabra de la promesa de Dios, que es Cristo. La identidad debe ser confirmada y segura en mi vida. No importa la circunstancia, Dios guía absolutamente nuestra vida hasta el día de hoy también. Somos ciudadanos del cielo. Y 3, hacia la dirección de Dios, hacia que todos los pueblos conozcan quién es. La conclusión del día de hoy es una conclusión sencilla.
Solamente quiero decir estas palabras. Antes de hacer cualquier cosa, antes de hacer cualquier negocio, cualquier estudio, primero es tener la fuerza espiritual. Como todo creyente, como toda siguiente generación, como todo remanente, necesitamos por encima de todo la fuerza espiritual. ¿Por qué? Porque es a través de la fuerza espiritual que yo puedo confirmar mi estado espiritual. ¿Dónde estoy poniendo mi conclusión? Es a través de la fuerza espiritual. A través de la fuerza espiritual yo puedo estar consciente de mi identidad. Mi identidad no solamente es física, es espiritual, es eterna. Y también a través del estado del poder espiritual, de la fuerza espiritual, puedo confirmar hacia dónde Dios me está guiando. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos guía hacia el deseo de Dios. Ese es el mayor valor que Dios nos ha dado y debemos nosotros recibir esta gracia siempre a través de la palabra. Que en el día de hoy, a través del mensaje de hoy, podamos recibir esa fuerza y esa guía como lo recibió Moisés también en su época a través de la palabra. Vamos a orar. Dios, te damos gracias. Tu palabra ha sido confirmada el día de hoy. Tu palabra, Señor, se cumple en los campos. Señor, gracias por la vida de este gran líder, Señor, que tú has levantado como Moisés. Señor, oro para que tú le des a toda la iglesia, a la siguiente generación, la gracia y la fuerza espiritual para que podamos continuar haciendo tu mayor deseo. Nuestro estado espiritual, nuestra identidad y la dirección, Señor, donde tú nos quieres llevar, Señor, siempre estemos encaminados en esto. Gracias porque tú estás con nosotros y así como obraste y guiaste a Moisés, sigues guiando también nuestra vida porque tú eres el mismo de ayer y hoy por los siglos de los siglos. Damos gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesucristo, oramos. Amén.